Mr. Coper, are we... Señor Coper. Señor Coper. ¿Está usted listo? Gracias, señor presidente. Tengo un par de cuestiones que aclarar de diapositivas que ya hemos visto y pienso que vale la pena corregir eso. Si podríamos ver a la diapositiva 40. Bueno, pero las diapositivas no tienen número. Usted tendrá que decirnos cuál es. Es la diapositiva que está en pantalla del 30 de abril, la decisión de la Corte Constitucional. ¿Es la audiencia del webcast que está llamando? Sí, en términos generales parecería que sí, pero... Bien, muchas gracias. Si lo encuentran, por favor, tomen nota porque hemos hecho una revisión de esto durante el intermedio y quisiera que usted tome nota de que hay distintas maneras de interpretar la decisión del 2008. Pero todas las partes están de acuerdo que como resultado de la decisión es lo que yo planteé antes. En otras palabras, confirmar la opinión de que la porción terrestre se extiende y por lo tanto existe la obligación de expropiar. Y creo que es justo de que estos términos son palabras que ha utilizado la demandada varias veces. Podemos ver el razonamiento de la Corte, y esto lo vamos a presentar en nuestro cierre, que no adoptaron el razonamiento del error tipográfico, sino han preferido el decreto de 1991 y no la ley del parque ulterior. Para nuestro propósito no cambia mucho, pero me parece importante aclarar al tribunal de que hay distintas interpretaciones del razonamiento jurídico. Y es una cuestión bastante obvia y para mí como un abogado que no habla español y que vengo del noroeste pacífico, de que quizás no soy la persona de mayor confianza para poder leer estas decisiones y opiniones de la Corte, pero sí hay personas en mi equipo que hablan español. El segundo punto es una declaración y Alex, creo que es la diapositiva 48. Pido disculpas. El motivo por el cual me refiero a esta diapositiva es que fue un poco rápido en mi presentación anterior. Yo dije que mis documentos tienen varias referencias a la falta de recursos financieros y este es uno y lo salteé. Y dice que no alienta la expansión del Parque Nacional porque hay una falta de recursos para comprar las tierras. Esta es una de las referencias, hay otras referencias en nuestros argumentos y en el argumento de cierre podremos mencionarlos y referirnos a ellos. Vengamos ahora a la sección siguiente de diapositivas. Es bastante largo, pero no me voy a referir aquí a todos los detalles, pero es para establecer la cronología con relación a los distintos lotes. Y quizás Alexandra lo podrá hacer. Esta es la cronología general. Y podrán ver que estos lotes fueron comprados en el 2003. Otros lotes, Alexandra, si le dedicas nada más que unos segundos a cada diapositiva, pero aquí tenemos el decreto de interés público de octubre del 2007. Aquí la notificación de que el proceso de expropiación se ha suspendido en el 2014 y en el siguiente de que la situación, el título de propiedad no ha cambiado. En el apéndice 2 hemos intentado de distinta manera contarles el progreso tal como se ha dado por lote. Entonces quizás podríamos hacer
la cronología de los lotes de Cofer. Esta es la cronología. Aquí tenemos las compras del 2003, otro lote comprado en 2004, 2006, el decreto de interés público en el 2007 y de que se ha suspendido el procedimiento de expropiación de estos lotes y luego que no se ha cambiado el título de propiedad. Ahora pasamos a los lotes de Spence. Y aquí tenemos la historia, la compra en el 2005 y fechas ulteriores también. El decreto de interés en primavera del 2006 para A40, comprado en el 2006, expropiación en abril del 2007, iniciación del procedimiento judicial en el 2007 y de los alegatos se habrán enterado que los lotes es el mismo proceso, pero están en distinta etapa del proceso de expropiación en virtud del derecho nacional. Este lote ya está en procedimiento de expropiación, el decreto de interés público. Otro ejemplo de la disposición del lote A40 en el 2008 y 2015, que es el punto fundamental de esta cronología. Y luego el avalúo final para el lote A40 en 2011. Y luego la transferencia de título de propiedad en 2012. Y el avalúo final para el lote SPG2 en el 2012. Luego del inicio de este procedimiento de arbitraje. Y luego tenemos el avalúo de SPG1 y las situaciones que por el momento no hay cambio del título. Pasamos ahora a los lotes de Berkowitz. Alexandra podrá mostrar estos. La cronología varía, pero la historia es muy similar. Y está la transferencia de título de este lote en el 2014 para el lote B8. Y para B1, 5 y 6 no hay cambio en el título. El señor Gremillion, al cual no se le ha prestado tanta atención, pero aquí también vamos a mostrar la cronología. Él y su familia están siguiendo estos procedimientos vía webcast. Y este es otro título zombie. Lo que queremos recalcar con esta diapositiva es el largo tiempo que ha transcurrido desde el inicio de la disputa hasta el momento actual. Y como parte de nuestro reclamo, por supuesto, nosotros decimos que de ninguna manera y sin ninguna definición del término se puede decir que esto sea una expropiación sin demoras. Las demoras han sido un factor típico y no excepcional en la historia de esta diferencia. El otro rasgo que vale la pena recalcar es que en cuanto a la historia, el esfuerzo de rescatar la situación y reconciliar el desarrollo responsable con el parque, cuando esto se estuvo realizando después de la decisión de la Corte Suprema, y luego veremos uno de los proyectos de ley que mencioné antes que se volvió a presentar, que sería para que sea un refugio mixto que permitiría el desarrollo. Y podrán ver la nota al pie donde uno de los comentaristas, Ballesteros, dijo que ella estaba de acuerdo con la ley de que se podría encontrar una manera de obtener el terreno de los propietarios privados sin tener que utilizar dineros del Estado, en lo que ella llamaba un aspecto positivo de la ley. Debemos resolver el problema para que el Estado no tenga que pagar, pero creo que hay otros mecanismos más adecuados para nosotros. Y aquí vemos otra diapositiva en una propuesta del 2010 que se podría haber reducido el parque dejándole la franja de 50 metros para las baulas y dejar el resto para la construcción de viviendas y otros edificios. Pero eso no tuvo éxito. Y es parte de la conversación de desarrollo responsable. Y esta diapositiva muestra
la participación de Kurt Rusenko y el presidente Arias en una reunión. Y ven aquí el señor Rusenko se reunió con el presidente Arias y él dice aquí que habría que reducir la iluminación, la densidad de la construcción. Entonces no se podría tener edificios de 20 o 30 pisos ni nada parecido, pero sí se podría tener el tipo de edificación que las demandantes estaban contemplando. Si se respeta la zona de 50 metros de zona inalienable, se podría respetar el desarrollo con impacto mínimo para las tortugas anidantes y sus crías. También aliento al presidente y sus funcionarios para que inicien un esfuerzo nacional para mantener registros de las baulas en Costa Rica y de tener programas de capacitación para los monitores. Vamos a ver ahora el proceso del reclamo a raíz de la expropiación. Es un proceso de expropiación sofisticado dentro del país y nuestras quejas se refieren principalmente a cómo fue implementado el proceso. Y hay retos y hay quejas acerca de algunos de los medios en el cual se subvalúa la indemnización, pero esta es la base de muchos de los reclamos. Pero si vemos la propiedad privada en el contexto de un parque, les dije que les iba a dar el contexto de la ley de 1995, donde dice los lotes de terrenos privados serían susceptibles a expropiación hasta que el Estado los adquiera por compra, donación o expropiación. Entre tanto, los propietarios podrán disfrutar del pleno ejercicio de las atribuciones de dominio y de propiedad. Entonces, no se consideró bajo la ley la congelación de los derechos mientras estaba desarrollando el parque. Si vemos ahora un resumen, y este es mi resumen como apertura, mostrando las características de la cuestión histórica. Y esto se resume en 5 términos. Es el Estado evitando la toma o la expropiación, cosa que se estaba realizando y sigue en pie. El congelamiento de los derechos de propiedad, postergando la obligación de indemnizar, postergando pagos de la indemnización y minimizar la indemnización. El punto más importante es que hoy la demandada ha simplemente tomado en cuenta 3 de los 28 lotes que están en reclamo, y esto muestra que el Estado está evitando la expropiación. Y esta demora realmente va en contra de la decisión que exige que las expropiaciones se comiencen de inmediato. El segundo es el congelamiento de los derechos de propiedad. Hay un ejemplo pequeño, pero cuenta mucho, en el hogar del señor Berkowitz. Él presentó una evaluación de impacto ambiental mostrando que su casa no tendría un impacto adverso en el medio ambiente y que era desarrollo responsable. Como él ha declarado, la agencia que recibió esto dice que luego que perdió su solicitud, más adelante nos enteramos de que de hecho hubo una suspensión para la aprobación de esa evaluación ambiental, y es una suspensión que la demandante no fue informada, pero realizada por el Estado. El siguiente enfoque es el congelamiento de los derechos de propiedad, evitando que se puedan hacer las evaluaciones ambientales, diciendo pueden hacer todas las evaluaciones que quieran, mostrando que el desarrollo está bueno, pero a nosotros no nos interesa y no vamos a movernos de esta posición ni seguir trabajando en esto. Pero existe la expropiación y deberían indemnizar. La siguiente diapositiva muestra que aún así hay obligaciones. Los propietarios deben pagar los impuestos de propiedad y de mantener sus propiedades. La siguiente diapositiva es la postergación de la obligación de indemnizar. Y el punto que quiero hacer aquí son los lotes que están en la etapa judicial. Dice que es lento llegar
momento de emitir una opinión. Yo diría que es más, está más congelado que lento. Es como una suspensión indeterminada del proceso de expropiación para así no dar lugar a la obligación de depositar la evaluación administrativa. Es decir, que deben depositar algún dinero y los funcionarios del gobierno entonces congelaron el proceso antes de que se inicie ese tipo de procedimiento. De ahí nosotros podemos decir que se puede determinar que en el momento de la congelación hubo evaluaciones oficiales que eran superiores, pero no habría ningún informe que se haga la suspensión, pero luego ocurrió la suspensión y el informe se publicó a posteriori, lo cual en este contexto muestra que los funcionarios estaban tratando de postergar la obligación de indemnizar. El ejemplo siguiente es un ejemplo concreto de demoras para el lote A40, es solo uno de los lotes, pero hay un decreto de interés público en el 2006, hace 9 años, una evaluación administrativa en el 2006, unos meses después, el procedimiento judicial en el 2007 y en nuestro cierre vamos a referirnos a quién estaba en control de cada etapa de ese procedimiento. Una determinación en el 2010, el pago que se inició en el 2012, pero el pago de intereses se logró realmente en el 2015. El punto siguiente es la demora de o postergación de pagos. El sistema permite demoras y hemos identificado dos ejemplos aquí entre la determinación del avalúo y el depósito del monto, ya lo hemos visto, y entre el depósito en la cuenta del tribunal y el pago al propietario. Ahora la herramienta última que estoy identificado para ustedes y que vemos en las pruebas es que existen distintas tácticas para minimizar la indemnización. No voy a entrar en detalles aquí, pero darles algunos ejemplos para mostrar que algunos de los avalúos se basan en conservación como mantenimiento de las tierras. Por supuesto, si uno puede mantener un terreno como tierra de parque y que no se puede utilizar para el mejor uso y de más beneficio, entonces se puede determinar un valor mínimo para ese terreno. La otra recomendación pendiente todavía de la Contraloría y del informe de la Contraloría fue una instrucción de anular los títulos de propiedad. Y esto, por supuesto, obviamente, eliminaría la obligación de indemnizar al propietario que consta en registro. Pensamos nosotros que una lectura justa de la historia sugiere que con una obligación no deseada de indemnizar, el Estado ha utilizado de forma muy imaginativa cualquier técnica que se les ocurra, ya sea antes de la toma o después de la expropiación, para postergar el pago o minimizar las consecuencias de la obligación de tomar la propiedad y de indemnizar. La siguiente diapositiva se refiere a los avalúos. Y esto lo podemos ver bastante rápidamente, pero esto ilustra la diferencia en avalúo. Veamos el lote B30. Pueden ver en este diagrama la diferencia enorme entre el avalúo oficial y el avalúo independiente realizado por las demandantes. Es similar en el caso del lote B31, tenemos discrepancia similar, no hay todavía una determinación. En el lote B32 es lo mismo. El presidente ha interrumpido diciendo que tiene una pregunta. No. Todo esto está determinado en colones, ese es el monto que está en la parte superior y el equivalente en dólares en la parte inferior y es el precio por metro. El lote B33 es similar, es simplemente como ejemplo. Seguimos con el B38, B39, B40, B46, B47. Y luego en el caso del lote A40, este es un terreno que ha transcurrido por más etapas del proceso y pueden ver que el avalúo
oficial y tienen el avalúo de FTI, luego tienen la determinación y la determinación después de la apelación. Si ignoramos el avalúo de FTI, podemos ver que mismo hay una diferencia dramática en el avalúo interno y oficial. Es una situación similar con el lote SPG1. Hay una diferencia enorme con el avalúo de FTI, pero también hay una diferencia entre el avalúo oficial y el de la determinación jurídica. Con el SPG2 es una situación similar. También hay una diferencia entre la determinación del país y la de FTI. Con el lote B1, una diferencia enorme entre el avalúo oficial y el de FTI. En el lote B3 hubo una determinación que se aplica a este lote B5, B6. Y creo que podemos, bueno, solamente quedan dos, B7 y B8. B8 es un ejemplo nuevamente donde vemos una discrepancia dramática entre el avalúo administrativo, lo que se determinó jurídicamente y luego bajo apelación. En el cierre, por supuesto, vamos a ver cada uno de estos lotes en detalle y veremos la opinión de los expertos en cuanto a daños y tendré algunos comentarios en cuanto a daños en la apertura. Pero, por supuesto, para eso vamos a esperar el contrainterrogatorio de los expertos que han preparado informes y eso será a mediados de la semana. Estoy aquí simplemente verificando cuánto tiempo me queda. Voy a pasar a otro tema y todavía estoy dentro de mi horario y pienso que terminaré temprano, pero quiero detenerme un poco sobre los aspectos jurídicos. Me referí a esto en la introducción del caso, pero si podríamos, Alex, ver la diapositiva. En mi introducción dije que en nuestra opinión esto pide al Estado demandado lo que nosotros planteamos como una promesa básica hecho a los compradores en virtud del derecho internacional y el CAFTA. Creo que es útil ver lo que es esa promesa. La promesa no es que no vamos a tomar su terreno, es que vamos a tomar su terreno de acuerdo con principios aceptables. Lo vamos a tomar por propósitos correctos y cuando lo expropiamos los vamos a indemnizar y los vamos a indemnizar con el valor justo de mercado y lo haremos sin demora. En este caso, desde un punto de vista jurídico, no tenemos que preocuparnos de que algunos casos tienen que ver con tomas poco usuales. Eso es lo que llamamos en Canadá el derecho de la tierra, pero aquí es la indemnización por terrenos que sí han sido expropiados, eso no está en duda. Pero si ustedes ven todos nuestros alegatos y escritos, no se está cuestionando lo que ha determinado Costa Rica, que es la expropiación de todo, o por lo menos la porción más valiosa de los títulos de propiedad de las demandantes. Y como dije en mi presentación, no estamos disputando el resultado del debate político dentro de Costa Rica. Poco importa cómo se interprete, ese no es el propósito de esta audiencia. Pero en nuestro planteo lo que la historia refleja y demuestra en abundancia es que la demandada ha renunciado a sus obligaciones en virtud del derecho internacional y CAFTA y eso todavía sigue en pie hoy. De hecho, en la actualidad, la demandada no quiere informar ni a este tribunal cuándo va a poner fin a las recomendaciones que dice que están todavía pendientes en 2015 y que surgen del informe de Contraloría del 2010. Eso fundamentalmente es de lo que se trata este caso, como usted sabe, y mi amigo obviamente hablará de la cuestión de la cronología, pero yo quisiera brevemente comentar sobre el reclamo de el valor justo y el trato justo y equitable, y es el artículo 10.5 del tratado. Esto está en la diapositiva en pantalla en este momento.
Y el detalle de esto será referido por el doctor Weiler. Pero en términos generales, la obligación de trato equitativo y justo tiene que ver también con la obligación de indemnizar en el caso de una expropiación. Y hay un amplio consenso. Esta diapositiva dice trato justo y equitativo en el caso de una expropiación. Sí, vi ese error anoche, así que si por favor anotan esto. La primera diapositiva dice la promesa básica y la segunda debe decir artículo 10.7 cuando se hace referencia al artículo 10.5. En realidad debe ser 10.7 porque ahí es donde está la referencia al trato justo y equitativo. Y ya me he referido al artículo 10.7. En cuanto a la segunda diapositiva sobre trato justo y equitativo, las partes del CAFTA consideran que el trato justo y equitativo incluye la denegación de justicia, y esto se aplica a las ramas ejecutiva y judicial del Estado, y las expectativas. La doctrina de expectativas legítimas es pertinente a la aplicación de la norma de trato justo y equitativo, además de las normas de expropiación. Y el abuso de derecho es otra doctrina bien establecida del derecho internacional que puede facilitar la aplicación de una norma relativa al trato justo y equitativo. Y en este caso, el tema del trato justo y equitativo tiene mucha fuerza debido a la forma arbitraria en que se ha procedido con los retrasos en la notificación de los demandados, las manifestaciones hechas por funcionarios costarricenses, en un caso de un mismo ministro, la índole arbitraria del régimen de expropiación que tiene normas incompatibles y resulta en el abuso de los dueños de propiedades para recibir una indemnización apropiada, y también este régimen inadecuado representa una denegativa de facto, una denegativa de justicia de facto con respecto al trato justo y equitativo. El último comentario se refiere a daños. Al final del análisis verán que este caso se refiere principalmente al monto apropiado y no si algo debía adjudicarse o no, como dijimos en los escritos iniciales. Estamos en desacuerdo, pero yo sigo sosteniendo lo mismo. Con respecto a los daños, presentamos un informe de tasación de bienes raíces que evalúa los terrenos al 27 de mayo de 2002. Y nuestro informe de avalúo fue preparado por un tasador autorizado y acreditado de conformidad con las normas uniformes de práctica profesional. No vamos a entrar en los detalles de los terrenos comparables, pero el informe de tasación, si se fijan en la diapositiva siguiente, determina el justiprecio de la manera especificada y de la manera especificada en el artículo 10.7 y concluye que el valor agregado de las expropiaciones es 36,5 millones de dólares o la suma equivalente en colones, más intereses y costas. Pero en este sentido quisiera hacer una observación. No hay que elegir los informes de tasación en este caso porque hay uno solo. Y verán que ese informe de avalúo no fue preparado de manera apropiada y el demandado no presentó un informe de avalúo, sino un informe de otro tipo preparado por otra persona, que es más bien un llamado a ustedes para que apliquen distintas medidas, distintos parámetros, distintos del precio de
compra. Y nuestra respuesta es de índole jurídica, y es que eso no es la norma que deben aplicar por ley. No es algo que ustedes puedan aplicar, no es una norma apropiada en casos de expropiación, ni una norma apropiada en ningún tipo de avalúo en este contexto. Y digo esto porque es algo desacostumbrado en un caso de esta complejidad, tener solamente un solo informe de avalúo. Pero eso es una observación reveladora. No significa que no vamos a prestar atención a este asunto, pero este es el enfoque que tenemos del conflicto con respecto a la cuestión fáctica de los daños. Y por supuesto, pedimos intereses anteriores y posteriores a la adjudicación y costas. Creo que concluimos ahora mis palabras de apertura, señores miembros del tribunal, y nos reservamos 30 minutos para la respuesta. Creo que he terminado antes del tiempo que me habían asignado, así que es una buena forma de comenzar la semana. Sí, ¿no va a haber otro abogado que vaya a continuar hablando de su parte? No. Gracias. Señor Alexandrov, señor presidente, una cuestión de procedimiento, si me lo permite. El abogado presentó 100 diapositivas con mucha rapidez. Es material demostrativo, de acuerdo con las instrucciones del tribunal. Deben usarse en el contexto de las palabras de apertura, así que esta no es una presentación escrita, así que nos presentamos el derecho a objetar algunos de los elementos de demostración que se usaron en las declaraciones de apertura. Quería hacer esa reserva. Voy a consultar con mis colegas para ver si necesitan alguna aclaración. Bueno, no, realmente el inicio ha sido muy rápido. Podemos hacer un receso ahora. Tenemos 1 hora y media de almuerzo. Yo propongo de volver un poco antes, no a las 2:30, sino a la 1:30, si les parece bien. Si levantamos ahora, estoy mirando el reloj, es la 1:22, así que digamos a las 2:10, ¿les parece bien? Bueno, vamos a hacer un receso ahora y a reanudar a las 2:10.